El amor de Ethan Wilson, de 9 años, por el béisbol nunca flaqueó, incluso cuando las habitaciones del hospital reemplazaron los campos de juego. Durante meses de tratamientos brutales, su espíritu permaneció inquebrantable. Pero una noche, mientras los monitores emitían pitidos constantes en la habitación silenciosa, Ethan miró a su padre con ojos cansados y susurró: «Papá, tengo que rendirme». Las siguientes palabras de su padre silenciaron a todos en la habitación. Desde el momento en que pudo caminar, el béisbol había sido todo el mundo de Ethan Wilson. El sonido de un bate conectando con una pelota, el olor de un campo recién cortado, la sensación de un guante bien usado, estas eran las cosas que hacían volar su joven corazón. Cada tarde después de la escuela, Ethan corría al patio trasero, donde su padre, James, esperaba, listo para su sesión diaria de práctica. James entrenaba al equipo local de las ligas menores, y ver desarrollarse el talento natural de su hijo lo llenaba de un orgullo inconmensurable. Esas horas jugando a atrapar la pelota mientras el sol se ponía eran lo más destacado de los días de ambos. En su pequeño pueblo, el béisbol no era solo un juego, era una tradición, un evento comunitario, una forma de vida, y nadie encarnaba ese espíritu más que Ethan, de 9 años. Sus compañeros de equipo lo admiraban a pesar de su corta edad. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Lo que comenzó como una fatiga inusual y moretones inexplicables llevó a una cita médica, luego a pruebas urgentes y, finalmente, al diagnóstico que ningún padre debería tener que escuchar jamás: leucemia. Con solo 8 años, el mundo de Ethan cambió dramáticamente de los diamantes de béisbol a los pasillos del hospital. El niño que alguna vez fue enérgico y no podía quedarse quieto ahora pasaba innumerables horas en habitaciones estériles, conectado a máquinas que emitían pitidos y zumbidos durante toda la noche. La quimioterapia comenzó casi de inmediato, un régimen brutal que devastaba su pequeño cuerpo mientras intentaba salvarlo. Sus padres, James y María, se turnaban para dormir en la incómoda silla del hospital junto a su cama, decididos a que nunca enfrentara un momento solo. A través de todo esto, el béisbol seguía siendo el salvavidas de Ethan hacia la normalidad. Cuando las náuseas de los tratamientos disminuían lo suficiente, pedía a las enfermeras que pusieran partidos en el pequeño televisor de su habitación. A medida que las semanas se convertían en meses, los cambios físicos se volvieron imposibles de ignorar. El espeso cabello castaño de Ethan se cayó por completo. Su cuerpo, antes robusto, había perdido casi 15 kilos, dejándolo con un aspecto frágil y fantasmal. Tareas simples como caminar al baño ahora requerían asistencia. Pero en sus buenos días, cuando el dolor disminuía temporalmente, le suplicaba a su padre que lo llevara al parque local. Allí, desde los confines de su silla de ruedas, Ethan observaba a otros niños jugar con una expresión que rompía el corazón de James. Una mezcla de anhelo, determinación y el más leve rastro de aceptación. Una tarde, después de una ronda de tratamientos particularmente difícil, el médico de Ethan pidió hablar con James y María en privado. El equipo médico había agotado sus opciones. A pesar de la intervención agresiva, el cáncer se había extendido. A su hijo le quedaban semanas, quizás un mes. El enfoque ahora, explicó el médico suavemente, debería ser la comodidad de Ethan y cumplir cualquier deseo que pudiera tener. Esa noche, mientras María aprovechaba un momento raro para ducharse y recomponerse, James se sentó junto a la cama de su hijo, luchando por mantener la compostura. Ethan abrió los ojos, más alerta de lo que había estado en días, y le hizo la pregunta que James había estado temiendo. Quería saber cuándo podría jugar béisbol de nuevo. En ese momento, James tomó una decisión. A la mañana siguiente, comenzó a hacer llamadas a los compañeros de equipo de Ethan y sus padres, al equipo contrario programado para el próximo fin de semana, a los oficiales de la liga. Todos respondieron con comprensión y compasión inmediatas. Lo harían posible. Un último partido para Ethan. El día llegó con un clima perfecto para el béisbol. Soleado pero no demasiado caluroso, con una suave brisa que llevaba el aroma del césped recién cortado a través del campo. Ethan había estado conservando su energía durante días, saltándose la terapia física y descansando tanto como fuera posible. Aún así, necesitaba ser llevado en silla de ruedas al dugout, con el tanque de oxígeno a cuestas. Mientras sonaba el himno nacional,
Muchos luchaban por contener las lágrimas ante la visión del delgado niño en la silla de ruedas, su gorra de béisbol cubriendo su cabeza descubierta, sus ojos fijos con determinación en el campo. Cuando fue el turno de Ethan para batear en la segunda entrada, un silencio cayó sobre la multitud. James ayudó a su hijo a salir de la silla de ruedas, sosteniendo la mayor parte de su peso mientras se dirigían al home plate. Ethan insistió en ponerse de pie, agarrando el bate con manos que parecían demasiado pequeñas, demasiado débiles para la tarea. El lanzador del equipo contrario, un niño de 12 años que había sido cuidadosamente instruido de antemano, lanzó el pitch más suave posible. Con brazos temblorosos, Ethan logró conectar con la pelota, enviándola rodando lentamente hacia la segunda base. El jugador de campo tropezó intencionalmente, dándole tiempo a Ethan para correr. Pero después de solo unos pocos pasos vacilantes, sus piernas quedaron y se desplomó sobre el camino de tierra. Todos se quedaron paralizados, sin saber qué hacer. Sin dudar, James corrió hacia su hijo. Sus ojos se encontraron en un momento de perfecta comprensión. No se necesitaron palabras cuando James levantó suavemente a Ethan en sus brazos. Con su preciosa carga asegurada, James comenzó a correr por las bases, deteniéndose en cada una para permitir que Ethan se inclinara y la tocara. Primera base, segunda base, tercera base. Con cada toque, los vítores de la multitud se hacían más fuertes. Cuando llegaron al home plate, no había un ojo seco en el estadio. En ese momento, el juego trascendió el deporte. Se convirtió en una celebración del espíritu de un niño y la compasión de una comunidad. La emoción del día pasó factura. Esa noche, la condición de Ethan se deterioró rápidamente. Los siguientes días lo vieron entrando y saliendo de la conciencia, su respiración volviéndose más laboriosa, su dolor más difícil de manejar. Una noche, mientras los monitores emitían pitidos constantes en el fondo y al atardecer proyectaba largas sombras por la habitación del hospital, Ethan abrió los ojos. Habían perdido gran parte de su brillo habitual, ahora nublados por el dolor y la fatiga. Miró directamente a su padre, su respiración superficial y forzada. Con un esfuerzo visible, formó las palabras que permanecerían con todos los presentes por el resto de sus vidas. Le dijo a su padre que tenía que rendirse. Ya no podía seguir. La habitación quedó en silencio. Incluso el personal médico presente pareció contener la respiración. James se acercó más a su hijo, con lágrimas corriendo sin control por su rostro. En ese momento, no era un entrenador ni siquiera un padre. Era simplemente un hombre enfrentando el momento más difícil de su vida con todo el coraje que podía reunir. James le dijo a su hijo que era la persona más fuerte que jamás había conocido, que había luchado más duro de lo que cualquiera debería tener que luchar, que había dado lo mejor de sí y que su padre nunca había estado más orgulloso. Y luego, con una voz quebrada bajo el peso de un dolor inimaginable, James le dijo a Ethan que si estaba listo para irse, estaba bien. Le dio a su hijo permiso para descansar ahora. El alivio que inundó el rostro de Ethan fue inmediato y profundo. Su cuerpo, que había estado tenso por el esfuerzo de aguantar, pareció relajarse ligeramente. Logró apretar débilmente la mano de su padre, un último acto de gratitud por el regalo más difícil que un padre podía dar, la libertad de dejarlo ir. Durante las siguientes 2 semanas, Ethan fluctuó entre la conciencia y el sueño, volviéndose gradualmente más pacífico a medida que el equipo médico ajustaba sus medicamentos. James y María rara vez dejaron su lado, creando un capullo de amor alrededor de su hijo en sus últimos días. Cuando Ethan finalmente falleció, fue en casa, en su propia cama, rodeado de sus recuerdos de béisbol y las personas que más lo amaban. Su guante de béisbol descansaba junto a él en la almohada, desgastado y perfectamente moldeado a su mano por innumerables juegos. En su servicio conmemorativo, toda la comunidad de béisbol se presentó en uniforme. Sus compañeros de equipo colocaron sus guantes alrededor de su ataúd y su número de camiseta fue oficialmente retirado de la liga. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si te enfrentaras a una situación tan imposible? ¿Qué nos da la fuerza para poner la paz de otra persona por encima de nuestro propio deseo desesperado de mantenerlos con nosotros?